Madonna. 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 I think more Madonna. Nuestra vieja pero más buena Madonna. Estrenamos séptima temporada. La fecha al final del vídeo. Thanks for coming. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva era de Madonna. Confessions on a Dance Floor 2. Come on, meet me on the dance floor. A punto de salir todo el material que nos tiene preparados, aquí y ahora vamos a hacer un resumen en las conversaciones en las que ha salido Madonna. Una cantante femenina. Madonna. Come here, baby, I can give you much more tonight. En las primeras temporadas solía preguntar a los invitados sobre una diva, que dijeran la primera que se les venía. Madonna salió varias veces. ¿Una diva? ¿Una diva? Una diva, una artista que tú digas, "Buah, es que es la diva". Madonna. Muy bien, a ella me gusta, le ha dejado unos cuantos puntos. Oh, baby, let's do it right. A Oliver Huhn le parecía una pregunta trampa, porque se quedó un poco extrañado. Una diva. Madonna. Ah, eso me ha gustado. I never know when people like me. ¿Una diva? Mónica La Naranjo. diva. Cuando un invitado me decía otra, Me parece súper diva. o que no me cuadraba que le gustara más que Madonna, ahí no me gustaba tanto. Súper. ¿Más así, que Madonna? así quiero ser ¿Más yo. que Madonna? Es que como Madonna son entrevistas y como Mónica aquí se ha hecho como reality, si hemos visto más como la personalidad de ella. Sí, pero no tienes una imagen de Madonna como diva, yo pienso que una... Sí, debe ser No, que una... has dicho Mónica Naranjo ya no puede tratarse, pero Ah, no, bueno, sí, sí. que te entiendo que ya lo han dicho alguna vez Mónica Naranjo. Sí, pero es sí, que- sí, es muy diva, es muy ella también. Sí. Pero bueno, pero pienso que como para mí, por ejemplo, la pregunta me la hacían a mí, yo diría Madonna, pero porque es que ellas... Sí, como, sí. es que va de diva, no, es que ella es la diva. No, sí, Se puede total, decirlo, ¿no? exactamente. Esto se lo digo porque anteriormente me había dicho que había sido muy fan de Madonna, no porque yo le quiera inculcar a nadie que sea fan de Madonna. No, como has comentado también que me hubieras dicho de como cantante femenino, yo ya la desterraba, ya la mataba. That's why I like to go dancing. I never know when people like me. Madonna or Lady Gaga? Both, but I think like También había momentos en la entrevista en los que yo comparaba una artista con otra. Normalmente siempre salía Madonna con Lady Gaga porque era época de piques entre ellas dos. Así que algunas de estas fueron sus respuestas. I think more Madonna. Oh, wow. Nice. My friend. A todos los que les gustaba Madonna obviamente son mis amigos. Come on, meet me on the dance floor. Vaya disco nos va a sacar Madonita, ¿eh? Vaya disquito. ¿Madonna o Lady Gaga? Madonna. Come here, baby, I can give you much more tonight. ¿Una diva? Madonna. ¿Cómo no? Bianca Ressa no es que solamente le guste Madonna, es que también vino a concierto de Celebration Tour conmigo. Así que somos los dos super fans. ¿Un disco? El de Confession, sí. Y justamente también era el Confessions, el disco que más le gusta a ella. Así que debe estar esperando como loca. Es que me gusta mucho, a mí es que me gusta el remix que tiene... Vamos, a mí me gusta todo, la verdad. A ella le gustan los remix, marcha, fiesta. ¿Salud? Menos el de Maluma, La canción de Madonna me te matas, gusta. me hago hasta aquí, no, ya pues sí. Al final no la ahogué, pero tenía que haberla ahogado. Oh, baby, let's do it right. De los comerciales me gusta mucho Lady Gaga y la nuestra vieja pero más buena Madonna, ¿no? Si no llega a matizar, lo ahogo en el jacuzzi. Ahí está. Son las personas que... los artistas que aprecio más que todos. Feel so free. ¿Cantante femenina? Madonna. Bonnie Babylon, como es un chico muy macarrilla así de barrio, ¿Cantante masculino? Melendi. me hizo mucha gracia pues que le guste Melendi como cantante masculino y Madonna como cantante femenino. Digo, no se parece en nada, pero bueno, oye, la variedad está al gusto, ¿no? ¿Un disco? Madonna y Melendi parecidos, ¿no? Hacen la misma estilo de música. Sí, igual yo te hago el disco por uno de Melendi, el último que sacó. Hay que sentirse libre para que te guste lo que te dé la gana. ¿Mejor disco? Mejor disco, alguno de Madonna. ¿Cuál? Pues el La Virgin o lo Vale. que sea. Es una artista que me encanta, que es Ariana Grande y me identifico mucho con sus canciones. Un poquito más jóvenes es normal que le gusten otro tipo de artistas. En este caso, Bastián Karim le gustaba Ariana Grande.
Entonces yo aquí le comento que Ariana Grande es muy amiga de Madonna, así que él y yo pues también somos amigos. Es muy amiga de Madonna, de la que me gusta a mí. Sí, pues genial. Son Entonces las dos sí, tú y yo somos muy amigos. llevan buen rollo. Entonces tú y yo somos muy amigos. Los amigos de mis amigas son mis amigos y viceversa. Oh my gosh. Ladies and gentlemen, a big round of applause for tonight's unapologetic bitch, the one and only Ariana Grande. Y esta es una presentación que Madonna hizo en el Rebel Heart Tour, en el que sacó a Ariana Grande al escenario y se ve entre ellas dos que hay una química muy, muy buena. Por cierto, recordaros a todos que la temporada número 7 del Jacuzzi, Confesiones en el Jacuzzi, se estrena el día... Más tarde os lo digo. But out here on the dance floor, Hay una pregunta que a Madonna le hicieron cuando presentó el disco American Life, que si la religión unía o separaba. Esta misma pregunta se la pregunté yo a Andrea Suárez y él me respondió lo siguiente. Si me hablas así de religión, pues yo pienso Que une. que une. Pues Como no os podía dejar de enseñar el vídeo en el que preguntan a Madonna esto y vais a ver qué pedazo de respuesta tuvo y le doy toda la razón, obviamente. Huh? I can't hear you. I have these ear things. Religion is love? No. Love has nothing to do with religion. No. Religion is an idea that someone pushes on you. Religion is judgment. Religion is suffering. Religion is conforming. Religion is establishment. Fuck all that. Love has nothing to do with religion. Love does not divide. I feel so free. I can't explain. Y siguiendo con la religión, Víctor Rum presentó un libro lleno de imágenes sexys y católicas que me recordaba mucho pues, a la época de Madonna, que era muy controversial con el tema religioso. Yo creo que hay 5 muy fuertes. Sí, sí, sí. Va a ser como el libro Sex de Madonna también cuando se publicó, que va a ser muy fuerte, muy polémico. Sí, pero... De eso se trata, ¿no? Para concienciar un poco, ¿no? También a la gente con el arte. Sí, claro. Es así. El arte sirve para enseñar a la gente que hay mucho más allá de lo que tienen a su alrededor. ¿No? Que eres como un poquito como Madonna. Madonna es una persona muy religiosa. Sí. Y sin embargo es la que más crítica a la iglesia ha hecho. En sus apariciones, en sus vídeos y en todo. Pero es que lo tenemos que hacerlo porque fíjate lo Pero siguiente. es una crítica a eso, al sistema. Claro, totalmente. On the dance floor. ¿Cuáles te han inspirado, digamos? Son los que te hayan inspirado. A Ari Corrales le pregunté qué artistas le han inspirado en su personaje. Él me contestó... Me gusta mucho Bowie a nivel estético, por ejemplo. Me extrañó que no dijera Madonna. Esperé unos segundos y ahí ya dijo... Y Madonna también, por supuesto. Ah, bueno. Yo digo ya que echate el jacuzzi. Madonna ha inspirado a muchas generaciones, a muchos artistas, y ahora con 67 años abre el camino para las que vendrán después y lleguen a su edad. I feel so free. Con Roxanne me pasó que en la conversación salió la película Matrix. Pero la primera, la idea, me parece una idea Brillante. súper original. Sí, sí. ¿Sabes que a Madonna le propusieron hacer el papel de Trinity? ¿A quién? A Madonna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo no iba a meter yo una cuña? Porque justamente Madonna había dicho en el programa de Jimmy Fallon que uno de los personajes que ella no aceptó y que se arrepentirá toda la vida fue el de Trinity en la película Matrix. ¿Y por qué lo no De hecho, es una de las cosas, se hizo en una entrevista hace poco, Jimmy Fallon, creo, y dijo que es una cosa de la que se arrepentirá siempre. Pues sí, haber rechazado ese papel. ¿Qué? Fíjate, Fíjate, no lo sabía, ¿no? Yo tampoco lo sabía, lo dijo en una entrevista hace poco. Y dijo que... ¿Qué hubiera sido Matrix con Madonna? Imagínate, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahí, por Haciendo de Trinity, ¿no? Sí, sí, sí. No solo meto cuñas, sino que a la hora de editar pongo algún gag referente a Madonna. Este sí, ¿verdad? Sí. Y entonces eran hardcore, o eran de peso, de personales, o se metían bates por el culo, o cosas así, que yo no lo he hecho, ¿eh? No, pero que tú hayas participado. Pero que no más, ¿sí? En los Grammy de hace unos años cantó Rosalía una canción que se llamaba Hentai, de su disco Motomami. Una canción erótica, ¿vale? Se llama Hentai. Ah, sí, bueno, muy Cuando, buena. claro, cuando ya han pasado 30 años, ¿no? De que Madonna sacada el disco erótica. Causó mucha controversia por la letra de la canción. Me encanta ese álbum. Al invitado que estaba en el jacuzzi, que era John Rodríguez, muy fan de Madonna también. ¿Tú crees que es normal que estemos a estas alturas
Pues criticando tal vez una mujer. es que no. Hablamos sobre esto, sobre la importancia que aún tiene que una mujer hable sobre sexo y lo raro que se ve cuando ya Madonna lo hizo hace muchísimos años, hace como unos 30 años. Creo que no es como echar un poco para atrás, ¿no? Creo que Madonna también ha sido siempre como la pionera, ¿no? en este tipo de cosas, y a día de hoy tú ves a Madonna y sí, igual. Claro. ¿Sabes? Sí, es verdad que la gente piensa que porque Mayo no lo puede hacer, ¿no? Pues no, Claro. yo considero que no. Que Claro. todo el mundo tiene como... ¿Por qué no? Porque ella Puede ser se sexy siente a igual, la- ella se siente igual, yo pienso, porque yo me siento igual ahora que cuando tenía 20 y algo, o sea, dentro de mí, o sea, no físicamente, Sí. pero dentro de mí tú piensas igual, o que tienes los mismos valores, Claro mismas, que ¿no? sí. Las mismas cosas. Claro que sí, no no vas a te cambiar. sientes mayor, tu pensamiento no cojea, Claro, ¿sabes? no no que vas a cojea cambiar. también, si se va a la cabeza, ¿no? Pero no es el caso, creo, a lo mejor, no sé. Entonces no creo que esté bien, pues, o sea, o quizá criticarle de esa manera, ¿no? Y nada más, chicos, aquí os dejo con mi colección para que podáis ver. Un día de estos os enseño una por una y os explico una historieta de cada una. La fecha para la nueva temporada del Jacuzzi. 3 de julio. Sí, como lo oís, el mismo día que sale Confessions on a Dance Floor 2. Porque el nombre de este programa, Confesiones en el Jacuzzi, se hizo por el mítico disco de Madonna, Confesiones en la pista de baile. Porque Confesiones en el Jacuzzi tiene mucho que ver con Confesiones en la pista de baile. Confessions on a Dance Floor 2.